Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a presentar al doctor Luis Galiani Castro y a la doctora Carmen Inés Julián Moreno. Ambos vienen con el tema pulmomina, herramienta para el diagnóstico de silicosis. Voy a reseñar con brevedad los currículum vitae de ambos. El doctor Luis Galiani Castro es egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de la carrera de Biología con especialización en Biología Molecular. Cuenta con una maestría en la Universidad de Ciencias con mención en Informática, Biomédica, Ingeniería de Software. Es máster en Bioinformática y Biotecnología, otorgado para la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, y también ha recibido entrenamiento especializado por parte de Carl Zeiss Meditech del Instituto Butantan de Sao Paulo en Brasil y de Drager. La doctora Carmen Julián Moreno es egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, médico cirujano con diplomado en Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en CESAP UNAM, auditoría médica en Universidad de las Peruanas, valoración de la incapacidad laboral y peritaje médico. Hizo la especialidad en Salud Ocupacional y Ambiente en la Universidad San Martín de Porres. Cuenta también con una maestría en Salud Ocupacional en la Universidad Alas Peruanas. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer la presentación específicamente de lo que son las innovaciones tecnológicas y vamos a hablar de lo que es el pulmomina, una estación de vigilancia ocupacional para específicamente el sector minero. Si bien es cierto, nuestro país es potencialmente minero, tenemos muchas minas subterráneas y también de tajo abierto. Cuando hablamos de condiciones de minería, definitivamente hablamos de condiciones que implican desafíos. Y uno de estos desafíos es específicamente la altitud o la altura de que se encuentran la mayor parte de centros mineros, que es por encima de los 3000. Esto va a implicar específicamente la disminución de la presión atmosférica y por ende la dificultad de la persona de captar oxígeno y por qué se da básicamente el desarrollo y la amplitud de la capacidad pulmonar y por qué se habla también de lo que es medicina de altura y fisiología de altura. Estamos hablando que cuando hablamos de minas subterráneas o socavón tenemos que estar ya hablando de lo que es un espacio confinado porque ya se cataloga como tal el tema de un socavón. Y de ahí tenemos que estar pensando que definitivamente la calidad de aire pues no es la misma que la que contamos en superficie. Tenemos últimamente minas mecanizadas, unas más que otras, y donde ya se está presentando otro elemento de riesgo importante para la salud del personal y específicamente estamos hablando de las emisiones diésel, de las famosas nanopartículas que definitivamente, como vamos a ver más adelante, afectan la salud del trabajador y que definitivamente de acá a unos años vamos a tener prevalencia de otras enfermedades ocupacionales además de la silicosis. Definitivamente, un punto importante en esto va a ser la combustión de estos propios equipos, entendiendo que las minas, sobre todo subterráneas, son definitivamente el avance es progresivo y esto muchas veces va a conllevar, algunas veces cuando la planificación no es la adecuada, en problemas de ventilación, que va definitivamente a entrar a un círculo vicioso con la combustión de los equipos, generando una combustión incompleta y por ende una mayor presencia de particulados. Particulados que definitivamente son nocivos a la salud e insisto en la presencia ya de las nanopartículas, entendiendo que muchas veces por el peso de estas partículas, estas van a ser suspendidas incluso hasta 340 días en el ambiente de trabajo, aptas y llanas a ingresar a los pulmones del trabajador si es que éste no está usando la protección respiratoria adecuada. Las minas definitivamente tienen un acceso difícil en lo que es la geofísica variable de las mismas. Definitivamente va a depender mucho los métodos de explotación que se manejen, ¿verdad?
elementos que usen para justamente el avance de estos trabajos y incluso la profundización que implica de pronto el desarrollo de la propia minería. Trabajar en minas subterráneas, y cuando hablamos en esto, hablemos específicamente de condiciones subestándares que se podrían dar como de actos subestándares, que es un reto, en este caso para los médicos que desarrollamos el tema de salud ocupacional. Ambientes que pueden ser no respirables, básicamente, y que necesitan necesariamente del equipo de protección respiratoria adecuada por la presencia de particulados. Y que muchas veces vemos que el trabajador lleva el respirador normado, con filtros, con cartuchos incluso, hasta con determinadas especificaciones, ¿verdad? Pero más de las veces lo lleva colgado, no usándolo en forma correcta y siendo de pronto este EPP importante, un saludo a la bandera. Trabajos en condiciones extremas, algunos frentes de trabajo que llegan a temperaturas hasta de 35 o 36 grados, donde se tienen que desarrollar los trabajos como de lanzado de Shockred y donde definitivamente la presencia de estos particulados y el impacto es bastante alto. Definitivamente tenemos que entrar a tallar o a hablar también, que es un reto para nosotros, sobre el tema de los malos hábitos en el uso de protección respiratoria. Y digo malos hábitos porque todavía se observa en las minas el uso de un respirador con presencia de barba. El uso de un respirador colgado básicamente en el pecho del trabajador en ambientes ya de mina, pero donde el trabajador asume que de pronto la zona está ventilada y donde lamentablemente la supervisión juega un rol importante. Muchas veces ellos que asumen que no están muy expuestos, definitivamente no les es muy cómodo usar el respirador. Y es que en realidad el trabajador no usa su respirador por temas de concientización y sensibilización, y un punto importante, por temas de confort. Más de las veces tienen problemas con el tema del arnés del respirador, de pronto con el tema de la talla del respirador, que empañan los lentes de seguridad que debe usar también para realizar sus trabajos, y definitivamente sopesa más su tema de confort y se expone. Y es que cuando inhalan los particulados, como toda enfermedad ocupacional, esta no se instala, no se da inmediatamente, se da a los años. Si hablamos de temas de silicosis, 10, 12, 15 años. Si hablamos ahora de las nanopartículas, probablemente se habla hasta de 10 o 20 años de exposición para tener ya problemas de cáncer ocupacional que de pronto se están viendo ya en lugares donde existe la contaminación con emisiones diésel. Definitivamente, por ende, un reto importante para nosotros es evaluar los EPPs, monitorearlos y ver cuál es el EPP respiratorio más apropiado, que no solamente te da una garantía de uso por el confort que le pueda dar, sino el sello respectivo dependiendo de la condición de trabajo y el peligro al que él esté expuesto. Típico, la actitud del minero con todos sus EPPs y con el respirador colgado en el pecho. Insisto, tenemos que trabajar mucho sobre este tema. Y es que el ser humano respira aproximadamente 10.000 litros de aire al día. Si bien es cierto, el pulmón tiene un promedio de 800 millones de alvéolos, entenderemos entonces, porque si se muere 1 millón, se fibrosa o se anula 1 o 2 millones, pasa desapercibido, porque definitivamente el resto de los alvéolos presentes van a cumplir la función ventilatoria. Si nosotros estiráramos la superficie o tuviéramos que evaluar la superficie de pronto alveolar, hablamos más o menos que cubriríamos un área de 70 a 80 metros cuadrados. Incluso en un hombre de altura, yo creo que hasta un poco más. La silicosis es una de las enfermedades ocupacionales, ¿no?, de las que siempre se conversa, e incluso que el trabajador ya conoce como parte de lo que es su labor por la presencia de polvo. Pero no cualquier polvo, sino específicamente el tema del polvo de sílice. Este estudio, por ejemplo, es un estudio que se realizó respectivamente en el 2008 y donde se ven pacientes de pronto atendidos y donde vemos
el número de pacientes detectados con silicosis en 1999, en el 2000, 2001, 2002. Pero actualmente las estadísticas que tenemos no son completas y no están siendo reales como para evaluar y magnificar la condición actual de la enfermedad, pero sabemos que existe. Si bien es cierto, Sensopas hizo también un estudio bastante importante entre el 2008 y 2011 y donde al final catalogaron y entendieron que definitivamente las condiciones ambientales, el carácter del agente causal y las observaciones del estado de salud del huésped eran un punto importante para la prevalencia e incidencia de estos problemas de salud. Se veía que las personas más afectadas eran las de edades extremas y se observó también esto mucho en relación a la nutrición y alimentación del trabajador. Definitivamente una dieta rica en carbohidratos, baja en proteínas, definitivamente va a conllevar a mayor susceptibilidad a hacer este problema. Más aún, si el trabajador no tiene la orientación y la educación del uso correcto y mantenimiento de su equipo de protección respiratoria. Pero yo de pronto, vamos a decir así, sería importante entender el otro o los otros peligros respiratorios o riesgos respiratorios que vamos a tener. Y en este caso específicamente estamos hablando del MPD, ¿no?, que no es otra cosa que la parte sólida de las emisiones diésel, en otras palabras, el famoso YIN, que es una nanopartícula que definitivamente llega a ser una partícula muy, muy pequeña. Estamos hablando la milésima parte de una micra, ¿sí? Y cuando ya nosotros habíamos establecido que partículas de pronto de diámetros mayores a 10 micras ya estaban en relación directa a la incidencia de patologías respiratorias, asma, silicosis, procesos respiratorios. Ya ahora hablamos de las partículas finas que son de un diámetro de 2.5, como también las ultrafinas que son de 0.1 milésima de micra. Definitivamente estas partículas están en el ambiente. Una partícula de 0.1 micra puede estar suspendida en el ambiente 340 días en cualquier momento para ingresar al organismo, no va a poder ser atrapada por los mecanismos de defensas naturales porque es una partícula muy pequeña, definitivamente, y va a ingresar rápidamente y prácticamente sin límites a lo que es el pulmón y la circulación sanguínea, definitivamente generando problemas importantes en el pulmón que se deben de considerar y tener en cuenta, ya que este elemento ha sido considerado y ya catalogado por la IARC, el IARC, específicamente como un elemento cancerígeno, incluso mutágeno, ¿sí? Para nadie de ustedes se conoce que definitivamente el tema de la famosa partícula de hollín actúa como el famoso caballo de Troya, donde la parte sólida del hollín va a absorber o va a llevar o transportar gases importantes, dentro de ellos los famosos hidrocarburos, ¿no?, aromáticos. Y estos hidrocarburos aromáticos definitivamente sabemos ya lo cancerígenos que son. Si bien es cierto, las emisiones diésel no solamente van a tener el elemento particulado en más de un 70%, también va a conllevar la presencia de otros gases que son importantes y que definitivamente todos ellos son tóxicos a determinada concentración. Cuando hablamos de emisiones diésel y hablamos específicamente de lo que son los particulados, tenemos que hablar de los efectos alérgicos e inmunológicos que se van a presentar, generando el envejecimiento precoz del pulmón, infecciones respiratorias, asma, cuadros cardiovasculares, ¿sí? Se incrementa el riesgo de infartos por el tema de la trombosis y la inflamación que va a ocurrir en los vasos sanguíneos, específicamente la tendencia cancerígena no solamente a pulmón, a vejiga, a colon también, definitivamente, y se afecta incluso el sistema nervioso central, donde vamos a observar deterioro en el tiempo de reacción-equilibrio, problemas en la memoria verbal, trastornos en el sueño,
incluso en los campos visuales. Si bien es cierto, en nuestras estadísticas, la prevalencia de las enfermedades que tenemos, las respiratorias, ocupan el primer lugar, creo que en el total de las minas. Muchas de ellas, nosotras no siempre las relacionamos a un tema ocupacional. Observábamos en una de las minas, por ejemplo, donde tuve la oportunidad de trabajar, donde muchas veces los procesos respiratorios eran vinculados al clima y donde se comentaba y se decía, bueno, pues hay mayor proceso respiratorio por el frío que existe. Pero cuando se empezó a mejorar el tema de protección respiratoria con el personal, empezó esto a disminuir. Inclusive observábamos que personas que de pronto estaban expuestas a ambientes no saludables, hablando de temas de calidad de aire, había una mayor incidencia de incremento de hemoglobina y no necesariamente vinculada a la dieta o a la altura, porque mantenían un mismo tipo de alimentación y se mantenían en el mismo tipo de altura. Y esto era sobre todo observado en algunos grupos de trabajadores, como los operadores de SCUP, que están expuestos a mayor riesgo de la presencia y la inhalación de estos particulados. Entonces, definitivamente, ya viendo todos estos retos en lo que respecta a los peligros y riesgos de enfermedad, deberíamos empezar ya a trabajar en el tema de mejorar la prevención de estas enfermedades. Una de ellas, al menos como un equipo de protección personal, que es el respirador, está también en función no solamente a la marca, a la normativa, sino a que el respirador sea de la talla adecuada, en este caso la máscara de la talla adecuada. En las visitas que he hecho en diferentes minas, me he dado con la sorpresa de que muchas veces han estandarizado un tipo de talla M, por ejemplo, y no todos son de talla M. Estamos hablando de características de cara. Más aún en un país como el nuestro, donde existe tanto mestizaje, definitivamente hay diferentes biotipos de rostros. Y en base a eso tenemos que seleccionar la máscara más adecuada para el promedio general y para ese porcentaje, 10 o 20%, seleccionar de pronto otro modelo o otro tipo de máscara, porque respirador que no sella, respirador que no protege. ¿Sí? Y si de pronto ya no solamente es suficiente un respirador de media cara, tenemos que de pronto ir viendo otros equipos de protección respiratoria que sean apropiados y, ojo, cómodos para el trabajador, porque está visto que el tema de confort como ergonomía es un punto importante para el tema de su seguridad. Definitivamente, estos son desafíos en el tema de los equipos de protección personal, como habíamos mencionado, ya no solamente diferentes características y tamaño de rostros, sino incluso algunas veces desviaciones de tabique nasal o algún tipo de cirugía al que el trabajador pudo ser expuesto o un accidente que pudo condicionar una variante en su característica de rostro. Por ende, cuando hablamos de minería y miramos al futuro, definitivamente el desafío de todos es una excelencia operativa y la tendencia a asegurar la salud y la seguridad del trabajador. Existen actualmente nuevas tecnologías de innovación que nos van a permitir de pronto el desarrollo y la prevención de muchas de estas enfermedades ocupacionales con el control de estos peligros, que definitivamente tenemos que actuar en forma conjunta con el área de MIN, el área de seguridad, el área de servicios, el área de geología, inclusive porque salud ocupacional es un trabajo multidisciplinario y de equipo. Bien, conmigo las gracias. Ahora doy el pase a Luis Galiani. Muy buenas tardes. Gracias, doctora, por el pase. Bueno, ante todo, espero que nuestra participación el día de hoy cubra alguna de las expectativas de su asistencia. Por favor, si tienen alguna pregunta sobre lo que vamos a revisar a continuación, bienvenida. Bueno, primero que nada, quiero tomar, digamos, las palabras finales de la doctora respecto de la protección, digamos, del minero, ¿no?, como parte del programa de salud ocupacional.
Hoy en día, ya se ha descrito en la literatura que las enfermedades que van a estar probablemente en boga en los próximos años van a ser del orden del tipo crónico, ¿no? Entonces, la enfermedad que hoy día nos ocupa, particularmente la silicosis, que es un tipo de enfermedad intersticial pulmonar aguda o difusa también, entra dentro de esa cohorte de enfermedades. Obviamente, muchos de los ajustes que se hacen hoy en la salud y a nivel de los centros hospitalarios es lidiar lo mejor posible con las enfermedades de orden crónico. Es obvio que un trabajador minero que eventualmente empiece a experimentar primero una fase aguda de la enfermedad y luego una crónica, terminará seguramente en un hospital. Y lo que termina pasando en realidades como las nuestras, donde hay infecciones asociadas a la atención de la salud, es que en la búsqueda de la cura o la mejora de su enfermedad, termínese enfermándose más en los hospitales, y es un caso, digamos, recurrente en nuestras realidades, ¿no? Hay un estudio que muestra que en las economías de ingresos medios como la nuestra, nosotros tenemos una incidencia de 20 veces más infecciones asociadas a la atención en la salud. Europa gasta 7 billones de euros en tratar de controlar las infecciones. Los Países Bajos como Holanda tienen menor incidencia de infecciones asociadas a la atención de la salud que Alemania, y eventualmente en un estudio han descubierto tal vez que la idea sea construir menos hospitales, lo que implicaría que las enfermedades crónicas deberían tratarse en casa. Entonces ahí es donde el tema de la telemedicina, con los estándares de telemedicina y el tratamiento adecuado de este tipo de pacientes, debería ser la nueva regla. Pero entonces, ¿cómo logramos hoy en día, digamos, el objetivo mayúsculo, que es evitar que se enfermen? Obviamente la doctora Julián menciona que la protección respiratoria podría ser la respuesta, pero dado que es una enfermedad que vamos a ponerle la palabra incubación, si es que vale, toma años en desarrollarse, en el momento que nos demos cuenta es tarde, ¿no? Entonces debería existir alguna manera de poder monitorizar en tiempo real, si la palabra vale, cómo está la salud de ese paciente respecto de su exposición ocupacional. Sería ideal tener una herramienta como esa. Algo que nos diga que el paciente entró en una línea basal sano y que se mantiene así a lo largo de su periodo laboral. Si la enfermedad le toma 20 años en desarrollarse, yo podría, eventualmente, si noto que hay un decaimiento de su función ventilatoria, tomar una acción al respecto. Es más, la literatura describe que en los procesos agudos, el proceso obstructivo, que es el primero que se manifiesta, podía ser reversible. Pero cuando es evidente en una placa radiográfica, con la sensibilidad que tiene la placa radiográfica, ya realmente es tarde, ¿no? Se ha desencadenado toda la respuesta inflamatoria en el cuerpo y los macrófagos están haciendo su trabajo en los pulmones, intentando deshacerse del agente que el cuerpo cree que es el agente invasor, pero básicamente es óxido de silicio, y el óxido de silicio básicamente lo que hace es generar un potencial redox en los pulmones, que lo que hace es destruir membranas. Como permanece constantemente en el pulmón, todo el tiempo está generando ese potencial redox y dañando el pulmón de modo continuo. Entonces, tener la posibilidad de verlo con anticipación sería una gran herramienta. Bueno, veamos qué les puedo mostrar respecto de eso. He intentado hacer un cuadro sinóptico, ojalá que nos ayude, por favor pregunten si está muy densa la información, con el ánimo de poder tener un mapa conceptual de lo que esto significa. Vamos a ver si funciona el puntero, me dijeron que sí. ¿Se ve? ¿Se puede ver? A ver, bueno, a ver, empecemos. Como pueden ver aquí arriba, dice enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Y obviamente le pongo aquí la palabra diagnóstico, con el ánimo de intentar entender qué es lo que hacemos ahora, con qué herramientas contamos y cuál sería probablemente la mejor herramienta a tener a la mano. Por ejemplo, el gold estándar, o sea, lo que está aprobado, es hacer pruebas funcionales del pulmón
ambulatorias, se conocen como PFT. Sin embargo, está dentro de la categoría de lo que se llama diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque no es simplemente una prueba. Hay que hacer varias pruebas y hay que estimar ciertas variables para poder estar seguro si estamos frente a una patología de orden obstructivo o de orden restrictivo. Por ejemplo, ¿qué cosa hay disponible hoy para evaluar la función del pulmón? Bueno, tenemos por un lado la espirometría. Y básicamente, como está descrito en la literatura, la espirometría me sirve para evaluar o detectar alguna patología de orden obstructivo. Por ejemplo, ¿cuál? Un asma o un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como pueden ver, acá abajo dice silicosis y dice early, o sea, son los primeros estadios de la silicosis. Si ustedes pueden sacar ya acá una conclusión, la espirometría podría ayudarme a ver un inicio de la silicosis. Pero si me la puede confundir con asma y con EPOC, realmente no tengo nada específico, simplemente tengo una presunción. ¿Con qué valores trabaja? Trabaja básicamente con valores de fuerzas inspiratorias y fuerzas expiratorias. De eso se hace un índice y según se mueve en cierto rango, yo tengo una presunción de que hay una patología obstructiva en curso. ¿En qué me ayudo? Con información como esta, que son bucles de volumen flujo, donde yo puedo ver una curva característica de una patología obstructiva, por ejemplo, este corte en la pendiente de flujo-volumen. Ok, bueno, me he tomado la libertad de poner, por ejemplo, valores en costo de dólares en Estados Unidos. Tal vez esta no sea una realidad aquí, pero la idea es mostrar los costos relativos asociados. Por ejemplo, aquí menciona que una espirometría, $37. Ok, con todo eso, ¿qué puedo sacar de conclusión? Primero, que es una prueba sencilla, pero que necesita múltiples maniobras con broncodilatador para yo tener una mejor idea de lo que está pasando en ese pulmón. Solo funciona para patologías obstructivas y tengo que hacer continuamente ajustes de los límites inferiores normales. Hay software que existe hoy día que hace esos ajustes por uno, utilizando, digamos, la talla y el peso del paciente, sí, pero sigue siendo inespecífico. Ahora, avancemos un poco más hacia la derecha y vamos con la pleximografía. Como pueden ver, ya dejó la pleximografía de ser una herramienta para patologías obstructivas y entra en el grupo de las patologías restrictivas. Pero como pueden ver, la patología restrictiva en sí me exige dos pruebas, la pleximografía por un lado y la difusión de monóxido de carbono por el otro. ¿Qué puedo eventualmente determinar con esta información? Si hay aire atrapado, si tengo hipertensión pulmonar, si hay enfisema o si hay fibrosis. Pero como pueden ver, acá dice silicosis estadio tardío. Entonces, como pueden ver, la silicosis es una enfermedad progresiva, que progresa de la obstrucción a la restricción. Entonces, detectarla en la fase de la restricción es tarde, porque la literatura eventualmente pone de manifiesto de que no es reversible el proceso como tal. Nuevamente, pueden ver ustedes los valores que se revisan aquí, son capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional y los valores de difusión del monóxido de carbono. Entonces, pasa lo siguiente, si yo voy a las gráficas que eventualmente puedo obtener con la espirometría y con la pleximografía, voy a obtener una gráfica como esta si el pulmón es normal. Si el pulmón del paciente o del objeto de estudio es normal. Si tiene una enfermedad obstructiva, me va a salir como esta. Pero acá viene la primera dicotomía. Si me sale esta curva, yo le digo, tienes una patología obstructiva. Hasta ahí. Si me sale esta, yo le digo, tu pulmón es normal o tal vez tienes una patología restrictiva. O sea, con la pleximografía tampoco puedo saber si tiene una patología restrictiva. Solamente veo valores que se acercan a lo normal. Por lo tanto, necesito hacer una prueba de difusión de monóxido de carbono. Vamos con las conclusiones de lo que podría ser la pleximografía. Mide volúmenes pulmonares, me confirma una obstrucción, una patología mixta, pero igual tengo que hacer ajustes de los valores límites inferiores. ¿Qué pasa con el tema de la difusión de monóxido de carbono? Pasa de que, según la literatura actual, me dice, si obtienes una difusión baja de monóxido de carbono y obtienes una restricción en las pruebas de espirometría y pleximografía, tienes una silicosis en estado tardío. Y si tienes baja difusión de monóxido de carbono y una obstrucción, según los estudios de pleximografía y espirometría, tienes una silicosis en estadio temprano. Sin embargo, esto que podría parecer una conclusión bastante funcional como receta,
también tiene sus bemoles y sus desviaciones. Necesita un ojo entrenado. Entonces, eventualmente recurrimos a una prueba complementaria que podría ser los rayos X. En los rayos X es toda otra historia, porque los rayos X deben evaluarse un tema de profusión y un tema de tamaño y forma, si es que sigo los lineamientos de la NIOSH para este tipo de evaluaciones. Sin embargo, hay estudios que muestran, y creo que han tenido uno más temprano, sobre el tema de utilizar las radiografías digitales que hoy se utilizan bastante, ¿no? O que están reemplazando a la convencional y tienen sus limitaciones. En el estudio este de Bernardita, que se presentó más temprano, e incluso en muchos otros, se muestra la inespecificidad de los rayos X cuando es evaluada por 10 radiólogos diferentes. Eso quiere decir que 10 radiólogos pueden dar diferentes tipos de opiniones respecto de lo que están viendo. E incluso hay estudios que muestran que el mismo radiólogo puede haber emitido una presunción y luego, inmediatamente después, otra sobre la misma placa. Por lo tanto, si incluso le sumo a eso de que el radiólogo tal vez no sea certificado en NIOSH B-Reader, obviamente la desviación es aún mayor. ¿Cómo se las muestro? Miren, aquí está el tema de cómo los lineamientos de la NIOSH definen la profusión y luego el tamaño y la forma. Pero las lesiones neumoconióticas podrían ser esta o esta. Así que cualquiera de estas podría ustedes decir, o sea, que es una neumoconiosis. Pero hay cáncer de células pequeñas que se parece, hay por ejemplo, temas de lesiones tuberculosas que se le parece, y eventualmente uno podría tomar una decisión sesgada basado solamente en los rayos X. Así que si sumo lo que tengo por un lado con el diagnóstico diferencial basado en espirometría, plastimografía, monóxido de carbono y mis rayos X, aún tengo un problema prevalente: la inespecificidad, el hecho que necesito alguien certificado para leer la placa, el tema de los rayos X digitales que eventualmente pueden darme cierta desviación de la información con la que tengo en la convencional, y por otro lado, el tema de la exposición a la radiación ionizante a partir de los rayos X. Hay un estudio que muestra que en mineros de carbón del año 2004 al 2009 en Estados Unidos logró controlarse, digamos, la aparición de neumoconiosis, pero tuvieron que someter o exponer al paciente minero 8 veces consecutivas a los rayos X. Entonces, obviamente hay una gran cantidad de carga ionizante para tratar de hacerle seguimiento. Y obviamente tiene sus complicaciones. Bueno, uno dirá, ¿y qué cosa hay a la derecha? Bueno, a la derecha tengo una de las herramientas probablemente más sofisticadas que hay disponibles al momento, que es la tomografía axial computarizada. Básicamente no es del tipo ambulatorio, por eso dice acá no office based, no es ambulatorio, necesita una construcción especial, es un equipo muy caro, pero me da información en alta definición. Estos pulmones que ustedes ven acá tienen neumoconiosis, silicosis, silicosis, silicosis. Obviamente sus ventajas son la alta definición, superior a los rayos X, está demostrado, no se puede aplicar de forma ambulatoria, es un procedimiento costoso y no es portátil. Si vamos un poco a los costos, si quiero hacer un estudio de rayos X con plastimografía y monóxido de carbono, tengo que gastar esto en comparación de esto, y si quiero confirmar, tengo que gastar esto en comparación de esto y de esto. Bueno, yo creo que hasta aquí podrían ir sacando alguna conclusión respecto de lo que podríamos quererles mostrar. A ver, hagamos un ensayo. ¿Sería adecuado que la tecnología que podamos mostrarle para hacer una vigilancia ocupacional, como se menciona al inicio de la presentación, sea una ventaja que sea portátil? Creo que sí. Primera ventaja. Segundo, que no tenga radiación ionizante. Ventaja. Que maneje el gol estándar aprobado según los estándares de hoy en día. O sea, que me maneje espirometría, plastimografía y difusión de monóxido de carbono. Ahora, ¿me manejará TAC? Si me dices que tienes un equipo portátil que hace TAC, Dios mío, dime dónde firmo, probablemente. Pero la cuestión es, ¿existirá hoy día en el mundo algo que pueda combinar las ventajas de todo esto y eliminar las desventajas en la medida de lo posible? Bueno, les muestro el otro cuadro sinóptico que tengo aquí preparado. Fíjense, tenemos
el gold estándar, superando el gold estándar, igualmente un diagnóstico diferencial basado en una tecnología que se llama anemometría bidireccional de hilo caliente. Me permite diagnosticar exactamente lo mismo que puedo hacer con la espirometría y la espirometría clásica, pero ya no utilizo variables basadas en cuánto participa el paciente en las pruebas de espirometría, sino que se utilizan parámetros modernos de ventilación mecánica. Por ejemplo, mido compliance, mido capnografía volumétrica, mido espacio muerto, PIP intrínseco, constante de tiempo, volumen minuto, presión plató y saturación, evitando los temas relativos a la perfusión. Obtengo gráficas similares a estas en el comportamiento de los bucles, pero adicionalmente la tecnología que les presentamos puede hacer tomografía de impedancia eléctrica. ¿Cuál es la ventaja de esta? De que está, primero que nada, validado contra la TAC. O sea, esos estudios de validación de la tomografía de impedancia eléctrica versus la TAC ya han sido hechos. Por ejemplo, aquí tienen, lo que pueden ver en una tomografía de impedancia eléctrica, y esto es lo que ven en una TAC. Cada una de estas de aquí muestra una patología pulmonar determinada. Por ejemplo, una efusión pleural, distrés respiratorio, atelectasia, etcétera, y sus comparativos contra la TAC. Todos estos estudios de validación existen y se han hecho hace muchos años. Entonces, si combino ambas tecnologías, incluso le agrego aquellas herramientas relativas, por ejemplo, a la capacidad de poder vigilar el estado basal del paciente y poder hacer un sistema de vigilancia en el tiempo, tengo una herramienta de pronóstico preventivo. O sea, puedo verlo a tiempo. Y es más sensible de lo que, y específico de lo que son los rayos X. Ahora, hago un resumen de lo que eventualmente tendrían disponible. Primero, el estado del arte de la ventilación mecánica moderna, parámetros modernos de ventilación mecánica, los que les mencioné, parámetros modernos de hemodinamia, porque también medimos hemodinamia a partir de fotoplestimografía, un sensor de flujo bidireccional de hilo caliente, y dice acá compliance dinámica con flujo cero. Esto es importantísimo por una sencilla razón. Cualquier tecnología que hoy día se utiliza para estimar el comportamiento del pulmón se hace en base a lo que uno programa. No se evalúa la respuesta del pulmón a la terapia programada. El sensor de flujo bidireccional lo que hace es darle la respuesta a lo que usted programó cuando trató de dar alguna terapia ventilatoria específica. Entonces, el gran aporte es de que, ¿qué significa flujo cero? Que cuando yo inspiro, hay un momento que ya no puedo inspirar más. Eso es flujo igual a cero. Cuando exhalo y ya no puedo exhalar más, es flujo igual a cero. Ahí es donde la cantidad de volumen tidal que ese pulmón puede contener es estimada por pulmomina. Pulmomina me da una información exacta del volumen tidal que ingresa y el que sale, el volumen tidal inspirado y el volumen tidal expirado. A partir de ahí puedo hacer una relación del volumen muerto, fisiológico y no fisiológico, que está involucrado, y puedo darme cuenta si hay un problema de hipertensión pulmonar provocado por una obstrucción o por una restricción. Nada de eso lo pueden conseguir ni con la espirometría ni con la plestimografía clásica que hoy día se utiliza. Por otro lado, tenemos una medición de saturación con algoritmos de baja perfusión, incluso en pacientes que pueden tener, sobre todo en el tema de la altura, cuando hay este tema de hipoxemia refractaria, donde el cuerpo trata de adaptarse a estos entornos con diferentes temperaturas, empieza a haber baja perfusión en las extremidades. La tecnología que utilizamos en pulmomina permite corregir esos niveles de saturación. Y utilizamos, lo mejor de todo, la estrategia aprobada hoy día para el tema de no causar daño en los pulmones del paciente. Eso se llama estrategia de pulmón abierto. Hay muchas estrategias que se han puesto, digamos, en el mercado para tratar de lidiar con patologías pulmonares. Pero 5 minutos. Perdón, disculpe. 5 minutos. Ok, perfecto, gracias. En todo caso, lo que termina sucediendo es de que estos abordajes o estos acercamientos al pulmón terminan lesionando el pulmón. El pulmón, cuando se lesiona, produce citoquinas inflamatorias, lo que es el switch para empezar con el desarrollo de enfermedades crónicas si no se trata a tiempo. Entonces, las bases moleculares del distrés respiratorio, las bases moleculares
de la silicosis son exactamente las mismas. Tanto es así que incluso en nuestro Pulmomina tenemos un índice de homogeneidad basado en reclutamiento alveolar y pruebas moleculares basadas en alarmina 1-alfa y NF-kappa beta P65, que son marcadores específicos de silicosis. Entonces, termino básicamente con el tema de la validación de esta tecnología contra la tomografía axial computarizada con un R2 o intervalo de confidencia del 96%. Eso está descrito en la literatura. Así que, básicamente, si es que ustedes eventualmente desean revisar la información que está disponible, todos estos son los artículos de investigación, es una muestra de todo lo que eventualmente se ha hecho para poder darle validez a esta tecnología. Y esto empezó con este estudio de acá, que como pueden ustedes leer muy claro, ¿no? Este es un estudio hecho por un equipo de chinos en el año 2012 utilizando la tomografía de impedancia eléctrica justamente para evaluar silicosis. De ahí en más, básicamente lo que se ha hecho es sofisticar lo que está disponible en el mercado para darles a ustedes una herramienta como esta que les permita tener una evidencia temprana de que hay un proceso de silicosis en curso. Esta es nuestra estación móvil, esta es nuestra estación fija, como pueden ver es todo un sistema que se puede montar incluso en un container y llevarla a cada uno de los 6 mineros y poder hacer la evaluación, digamos, cuando se requiera con el personal minero. Para terminar, hemos ganado junto con la Universidad de Lima un reconocimiento y un premio con Innovate Perú para poder seguir desarrollando la herramienta. Así que si hoy es esto lo que se puede hacer, imagínense en algunos años con financiamiento. Ok, básicamente, ¿cuál es nuestra prerrogativa? Ayudar al Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis en el Perú al año 2030. Estamos casi 2020 y no creo que con las herramientas actuales que están descritas en el plan de erradicación lo puedan conseguir en 10 años. Así que esta es una enfermedad histórica, está desde los griegos, así que, y las pruebas casi no han cambiado, no han sido inmutables en el tiempo. Vale la pena ya recorrer caminos nuevos con la tecnología disponible para poder evitar, digamos, el cáncer pulmonar, que podría ser uno de los últimos estadios de la enfermedad. Y por qué no lograr que estas personas que trabajan en los entornos mineros terminen su trabajo en el entorno minero y salgan como población económicamente activa y no como personas enfermas. Ok, básicamente ese es nuestro aporte. Gracias por su atención. En todo caso, si es que quieren ver la herramienta, digamos, o parte de la herramienta de modo cercano, la tenemos aquí para que la puedan ver. Afuera igual tenemos disponible información complementaria para que puedan ustedes revisarla. Dígame. Sí, vamos a las preguntas. Por favor, estamos con el tiempo. Gracias. Buenas tardes, doctor. Interesante planteamiento, pero tengo unas dudas conceptuales. Dígame. Cuando usted habla de hacer evaluación funcional como un diagnóstico precoz de silicosis, Ajá. está la contradicción que cuando hay una alteración funcional ya estamos no en una etapa precoz. Uh-huh. Entonces, claro, todos queremos avanzar en relación a Hipócrates, pero la verdad las cosas, lo único que nos da elementos para sospechar en una patología es ver imágenes, y lamentablemente lo que tenemos ahora son las imágenes radiológicas, Exacto. con menos radiaciones para el paciente y que van a ser más precoces. Además, cuando uno hace el diagnóstico, es cierto, es tarde. Y la otra cosa que me quedó dando vuelta, que esto quizás sería muy bueno para pensar en otros agentes de riesgo que no son el sílice, en algún agente asmatogénico, o sea, que produce asma. Eso puede ser un diagnóstico precoz. Pero para silicosis, no teniendo claro el puesto de trabajo, no teniendo la imagen del lado, yo creo que no hay que olvidarse de años de circo como para tratar de mejorar, es cierto, pero hay cosas que uno no puede soslayar. Sí, qué bueno digamos la pregunta o el feedback que nos hace, porque esta discusión la hemos tenido en múltiples ocasiones, ¿no? Entonces, probablemente convendría revisar toda la información científica que hay disponible ahora, porque, bueno, se puede conversar mucho al respecto, pero lo que es cierto es que
Le digo la verdad, por ejemplo, yo tengo muchos años viendo esto y, por ejemplo, una de las realidades que normalmente enfrento es, no digo la resistencia, ¿no?, sino porque hay información que revisar y hay que hacerlo de modo objetivo. Pero es cierto, por ejemplo, solamente citando un ejemplo, hay una tecnología disponible, por ejemplo, para tratar melanomas hace 30 años. Y es cierto que las grandes farmacéuticas, por ejemplo, generaron cierta resistencia para desarrollar una tecnología que estaba disponible hace 30 años, porque habían desarrollado otra de anticuerpos monoclonales que todavía tenía dinero que dar. Hoy, después de 30 años, cuando lo compra un laboratorio muy pequeño y ven que funciona, eventualmente absorben al laboratorio pequeño. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es buscar, digamos, una alternativa basada en evidencia. Obviamente, falta mucho pan que rebanar, pero basada en evidencia que nos dé una alternativa a tratar esta enfermedad que hoy es patente. Ahora, si fuera cierto de que hay canales donde esto ha avanzado, deberíamos tener disponible hace rato un montón de herramientas, pero el plan de erradicación de silicosis, por ejemplo, está vigente en Chile y utilizan exactamente las mismas herramientas que están disponibles hace 40, 50 años. Y otra cosa importante respecto de eso es de que aparentemente no hay una motivación por tratar esto de una manera distinta. Entonces, no va a ser un camino sencillo, ¿no? Es lo que hay disponible. Hay tecnología más sofisticada, incluso esto de acá estábamos pensando fusionarlo con un elastógrafo, pero toda la evidencia que existe de la elastografía está hecha básicamente para ver cirrosis hepática. Pero hay ecuaciones que se pueden estudiar para ver si se puede aplicar en el tema de pulmón. Lo mismo pasó con la tomografía de impedancia eléctrica cuando se decidió utilizar para ver el tema del cáncer de seno. Y aquí en el Perú, por ejemplo, compramos mamógrafos 3D que cuestan 1.100.000 soles cada uno, aparte de todos los gastos accesorios que hay que hacer. Y la tomografía de impedancia eléctrica, siendo portátil, es 6 veces más sensible. ¿Por qué? Porque explota la característica de las células tumorales de ser 6 veces más resistentes al paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué en el Perú no se hace? Porque acá en el Perú no se hace Health Technology Assessment, no se hace Health Risk Assessment, y las últimas conferencias en las que he participado aquí en el país, básicamente se hablan de cosas que están bastante distantes de una realidad como la nuestra. ¿Y por qué? Y permíteme terminar con esto. Lo he experimentado de primera mano. Existe en el mundo, por ejemplo, un equipo que se llama IORT, que es para hacer básicamente extracción de tumores en sala de operaciones. Sin embargo, cuando tuve que ir directamente con mi esposa, me dijeron: hijo, ¿por qué te preocupas si acá sacamos todo? Entonces yo le digo, pero existe un IORT, un intravim, que permite aumentar la sobrevida sin que tenga que usted que mutilar al paciente. Y lo había comprado el Estado, pero lo puso en una esquina porque nadie sabía manejar ningún dato de biorradiación ni de bioimpedancia. Entonces, hasta hoy sigue en el INEN en una esquina y fue comprado hace 12 años. Entonces, existe tecnología disponible en el mundo para tratar muchas de las enfermedades que hoy son patentes y se van a hacer más patentes en los próximos años. Esta de acá es una propuesta para poderle dar una alternativa de diagnóstico. Entonces, si bien es cierto, necesitamos siempre las personas, por ejemplo, digamos, que busquen la objetividad, también necesitamos la mente abierta para poder desarrollar las tecnologías que hoy estén disponibles, si es que se le puede sacar una ventaja. Entonces, toda la información científica que ustedes quieran tener al respecto está disponible en su oficina de Drager. Incluso tenemos una aplicación que se llama IRETA-HEAD, ¿no?, que es una iniciativa global de la compañía donde toda esta información está disponible. Por favor, dense un tiempito, entren a la página, revisen los artículos de investigación y encuentren la lógica que nosotros le estamos encontrando. Probablemente en algunos años más, con el apoyo de este programa de Innovate Perú, probablemente tengamos una herramienta incluso más sofisticada de lo que está hoy en día. Gracias. Y a Carmen por este trabajo que nos han, de su empresa, que nos han presentado y realmente nos deja con bastantes interrogantes. Hubiera sido maravilloso tener de pronto también aquí algunos colegas del área de neumología para que nos ayuden a comentar esta tecnología. Y bueno, Luis y Carmen creo van a ayudarnos en
poder de repente alguna información que necesitemos, profundizar. Yo creo que hay dossier técnicos, ¿no?, del equipo, hay más información y por supuesto quizás los investigadores que han estado detrás de estos productos, creo que sería interesante poder conocer sus trabajos.